no tratando de ser redundante, estamos en la lección 7 de reacción y equilibrio de estructura y función celular 2020, aquí desde la cuarentena resistiendo. Se supone que la semana pasada vimos cinética química, que es algo muy importante para poder entrar en esta idea del equilibrio químico, y trataré de hacer una ligación a una idea que vamos a desarrollar en el módulo de biofísica y fisiología, que es el concepto de equilibrio en los sistemas biológicos, llamándole estado estacionario. Así, pero partamos con equilibrio químico. Gracias a todos por estar aquí. Necesito que me confirmen que se ve bien. Sí se ve. Allá, muchas gracias. Sí, súper. Delta G 0 más RT logaritmo natural de Q. Mi pregunta es simple. ¿Qué era delta G? ¿Recuerdan esa idea un poco loca? No sé si esté bien, pero se la da energía como libre de Gibbs, o no sé. Sí, claro, energía libre de Gibbs. Es una medida energética, una función de estado que se aplica entonces al sistema completo, desde el principio al final de un proceso, y no necesariamente la trayectoria, que describe la cantidad de energía o cómo se mueve la energía en la reacción química. ¿Qué significaba, por ejemplo, que el delta G fuera negativo, menor que cero? Que la reacción requería energía, absorbe energía. Absolutamente todo lo contrario. La idea es que si el delta G es menor que cero, es una reacción que es espontánea, es capaz de liberar esa cantidad de energía al medio. Y si el delta G es mayor que cero, No es espontánea y sería endergónica. no ocurriría de forma espontánea y necesitaría al menos esa cantidad de energía para quedar con un delta G cero, que significaba ¿Equilibrio? que era una reacción que estaba en equilibrio. Y hoy día vamos a hablar de equilibrio químico específicamente. ¿Quién me podría decir qué viene a su mente con la palabra equilibrio? Que se crean productos y reactivos a la misma velocidad. Muy bien, entonces el concepto también está relacionado con la velocidad de la reacción química. ¿Sí? Para que esté en equilibrio, usted lo dijo muy bien, se crean los productos, pero los productos también decaen a lo reactivo en la reacción progresiva y reversiva a la misma velocidad. ¿Sí? Y si se crean y se destruyen a la misma velocidad, se establece la condición de equilibrio. La primera idea de la mente, la figura al hablar de la palabra equilibrio, para mí es una balanza que está totalmente equilibrada, que significa o que no tiene nada de peso, ¿sí? O de masa, en realidad, o que tiene la misma masa en los dos puntos de esta balanza. Así que esta idea también tiene que ver con una ley de acción de masa, que es la que vamos a ocupar para explicar el concepto de equilibrio químico. Imagínense una reacción que nunca llega a completarse. ¿Pueden imaginar eso? ¿Por qué digo esta locura? Me gustaría que pensaran ustedes en una reacción donde A se transforma en B, y vamos a poner una flecha. Lamentablemente no tengo mi pizarra mágica, lo solucionaré, pero A se convierte en B con una flecha que significa irreversible. ¿Qué significa eso en términos cinéticos? Vamos, ayúdenme. A tiempo cero, ¿qué hay? Solo A. Solo A, muy bien. Y a tiempo infinito, B. es más, ocupemos la palabra de tu compañera, solo B. Entonces, en una reacción A se transforma en B irreversiblemente, a tiempo cero tengo solo A y a tiempo infinito tengo solo B. Por lo tanto, es una reacción que se completa, ¿o no? Sí. Si yo pongo una Sí. flecha que dice que la reacción es progresiva, pero también reversiva, podríamos decir que esa reacción nunca va a llegar a completarse. ¿Por qué?
Porque están No va transformando. a ser solo una cosa. Porque se están transformando una en la otra a una cierta velocidad que va a ser equivalente cuando las concentraciones de cada una de las sustancias se estabilicen en el tiempo. Veamos la reacción. Con yodo y hidrógeno molecular pasa a yoduro de hidrógeno en solución. Miremos cómo, en función del tiempo, la concentración de los reactivos disminuye y va aumentando la concentración de los productos, hasta llegar a un tiempo en el cual las concentraciones no cambian. ¿Cuál es la velocidad aquí? La velocidad de la reacción química aquí. ¿Sería constante? La velocidad es constante. ¿Pero cuánto? Ya, ¿cómo calcularíamos la velocidad? ¿Cierto? Es concentración en función del tiempo. ¿Cuál es la unidad de la velocidad si tenemos un gráfico concentración en función del tiempo? Concentración partida en tiempo. Perfecto. Concentración partido por segundo, por hora, por año, por lo que usted quiera. Entonces, DC, C2 menos C1, dividido T2 menos T1. ¿De acuerdo? Dígame, ¿cuánto vale la velocidad de la reacción química en el estado de equilibrio? 0. 0. Es constante y además es 0. ¿De acuerdo? O sea, como que no ocurre la reacción química. La reacción química ocurre a la misma velocidad para la formación de los productos y para la deformación hacia los reactivos. ¿Sí? Nicolás. Sí, creo que entiendo el concepto. O sea, como que la velocidad sería 0 porque tanto productos como reactivos se producen en la misma cantidad, o sea, la misma velocidad, por lo tanto no hay un cambio en la concentración y por eso la velocidad es 0. Sí, la velocidad para la formación de cada uno de estos productos. Podríamos escribir la ecuación de la velocidad. V es igual a K por la concentración de hidrógeno y de yodo, y V y una hacia allá y la otra hacia allá, ¿cierto? La velocidad hacia allá sería K por la concentración del yodo y por la concentración del hidrógeno. Y la otra velocidad sería la concentración de ese al cuadrado, ¿sí o no? Sí, En el estado de equilibrio serían las dos iguales, ¿o no? claro. Entonces tendríamos K1 en la concentración de eso y K2 por la concentración de eso. Podrías juntar las K y te quedaría K1 partido por K2 y sería igual a la concentración de eso por esto dividido la concentración de esto al cuadrado. Algo así. Se llama ley de acción de masa y la constante del equilibrio. Veamos una reacción como esta. A, B, C y D. ¿Qué son las en minúsculas? Los coeficientes. Los moles en este caso, ¿no? Los coeficientes estequiométricos. O sea, requiere la ecuación equilibrada. ¿Lo entiende así? Sí, Ya, perfecto. Si es así, la ley de acción de masa va a establecer que esto va a producirse a una velocidad, ¿sí? Y esto va a producirse a otra velocidad. Pero para que estén en equilibrio, esa velocidad tiene que ser igual a esta misma velocidad. ¿Mm? O la relación entre las velocidades, entre las constantes de velocidades, la relación entre ellas, o sea, la división específicamente, tiene que ser constante y va a estar dada por la concentración elevado a su número estequiométrico, ¿sí? Y esto va a ser una relación que es constante.
Sigamos con el mismo ejemplo. Hidrógeno gaseoso y yodo gaseoso produce 2 yodos de hidrógeno. ¿Es correcto? O sea, sí está Podríamos... balanceado, así que sí puede ser correcto. Ya, entonces establezcamos formalmente qué sería la constante del equilibrio. ¿Qué es la constante del equilibrio? Es la relación entre las constantes de velocidad y de la formación progresiva y reversiva que se mantiene constante durante el tiempo en el fenómeno del equilibrio. Por lo tanto, las concentraciones que hay aquí adentro son las concentraciones en el equilibrio, o sea, a tiempo infinito, después de que terminó de suceder la reacción y ya las concentraciones no cambian y la velocidad de producción y de decaimiento de cada uno de ellos son cero porque no cambian el tiempo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Discutan? No entendí. ¿No entendió? Ayúdame, ¿desde qué parte, Montserrat? O sea, entendí que esta fórmula explicaba que existía un equilibrio en la concentración de reactantes y productos. Pero lo último que explicó, que era como la definición tal cual, nada. Ya, vamos atrás entonces. Vamos aquí. Estamos conscientes que esta es la misma reacción, ¿cierto? Sí, Ya. Tenemos un gráfico de concentración en función del tiempo. Y aquí tenemos una línea punteada que divide este gráfico en dos partes. ¿Qué significa la primera parte y qué significa la segunda parte? la Ya. primera parte es como el proceso de la reacción y al final cuando ya se encuentra en equilibrio. Perfecto. Entonces, por ejemplo, para estudiar la cinética química de la reacción, ¿dónde la tenemos que estudiar? ¿Cómo dónde? ¿En qué parte? Este gráfico, concentración en función del tiempo, está dividido en dos ¿Antes del equilibrio? antes del equilibrio. ¿Por qué? Porque ahí es donde ocurre la reacción, o sea, donde se consumen como los productos, o sea, los reactantes y se forman los productos, ¿o no? Pero claro, pero esta reacción, esta parte de la reacción donde se estudia la velocidad, ¿sí? ¿Por qué se va saturando? ¿Alguna idea? Porque se van acabando los productos, no sé. Se van acabando los productos. Es buena idea, ¿sí? Y también por que esto está en equilibrio y al generarse los reactivos empiezan a empujar hacia acá como leche atelier, ¿o no? Sí. Entonces llega un momento en el cual la concentración de los productos y de los reactivos ya no cambia en el tiempo. Entonces, en esta parte de la ecuación se estudia la velocidad de la reacción, ¿sí? Y en esta parte se estudia el equilibrio químico. Ahora, la diferencia aquí, definamos velocidad de producción de cada uno de estos. Va a ser delta C, delta de concentración, o sea, concentración 2 en un punto acá, menos concentración 1. Si usted hace concentración 2 menos concentración 1, ¿cuál es el resultado? Montserrat. Cero. 0. Entonces la velocidad de producción de este y de decaimiento de este en cada uno de estos conceptos donde está el equilibrio químico es 0. No se producen ni se destruyen, ¿o no? Sí, Eso quiere decir que no se produzca la reacción química como lo dijo alguien que no me acuerdo quién. Pero eso quiere decir que la reacción no ocurre. no. ¿Qué dice? Que la reacción sigue ocurriendo, pero a velocidad constante. La relación entre la velocidad de producción de este, de producción de este y de decaimiento de esto, eso es constante, ¿sí? Sí, Ya, ok. Entonces, esto tiene que ver con las masas, con las cantidades. En la ley de acción de masas se establece que
la constante de velocidad, que no es lo mismo la v que la velocidad, la constante es k y la velocidad es v. ¿Se entiende? La constante k, que es los gringos le dicen rate, que no es lo mismo que velocidad propiamente tal, lo que pasa es que se traduce como velocidad. Esa por la concentración de A y B es lo que te da la velocidad, que es 0 para la producción, porque la producción y el decaimiento tienen una constante que es del equilibrio. O sea, si este es K1 y este es K-1, Kc es K-1 partido por K1, y eso es la constante del equilibrio. ¿Qué implica? La constante del equilibrio implica la relación entre las masas para que la velocidad de la progresiva sea igual a la de la retro, ¿sí? Y eso se establece a través de esta constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, en la ecuación de ejemplo, el hidrógeno y el yodo gaseoso forman yoduro y hidrógeno, donde la constante del equilibrio sería yoduro y hidrógeno al cuadrado por la molecularidad dividido por el hidrógeno y el yodo, ¿sí? Y esta relación se debería mantener constante. ¿Está conmigo? Sí, entendí súper, gracias, profe. Ya, Monserrat, déjame hacerte una evaluación. ¿Cuánto valdría Kc si yo, en vez de poner yodo y hidrógeno, pongo yoduro de hidrógeno y no estos? No me haga esto, por favor, profe. Ya, lo que quiero decir es que debería establecerse esta misma relación porque es la misma reacción. Sí, Una va hacia allá y vamos hacia allá. Entonces mis ejemplos tienen que ver con eso, Monserrat. Gracias por contestar. ya. Calculemos Kc. ¿Le parece? Compañeros, saquen sus calculadoras, Wolfram Matemática, lo que ustedes quieran. Control. No, no es verdad. Vamos a ver esta reacción donde formamos este reactivo. No me voy a demorar en decir sus nombres, no tiene sentido para mí. Pero esta es una reacción que es irreversible. Sí, eso indica la fluidez. Irreversible, sí. Ya, pero miren la tabla. ¿Algo que comentar? Yo tengo una pregunta. O sea, ¿se hace como con cualquier experimento o hay que hacerlo como con cada uno? No entendí eso. Ah, buena tu pregunta, querida. Pero, ¿quién fue? ¿Salma? Ay, sí. Buena tu pregunta, pero dame un segundo, déjame solucionar este problema. Carla, me dijiste que era irreversible, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, pero ahora lo estoy dudando porque en el experimento 3 y 4 se muestra que hay una concentración inicial de SO3. Excelente, muy bien. Dice que es irreversible por la flecha, pero ¿sabe qué? Las concentraciones finales en cualquiera de los experimentos independientes, Salma, en cualquiera de los experimentos independientes, finalmente hay de todos. Entonces, no es irreversible. ¿De acuerdo? Sí. Bien, Carla. Oye, y Salma, en todo caso, si es verdad lo que estábamos discutiendo, si usted calcula la constante del equilibrio para cada una de las reacciones, ¿qué debería hacer? No sé, profe. Dijimos que la constante del equilibrio era una relación entre las masas que dependía de la relación entre las constantes de velocidades y que se podía calcular a partir de las concentraciones, pero eso era una relación constante para cualquier concentración o grupo de concentraciones dadas. Por lo tanto, en cada uno de los experimentos, si es verdad que se cumple la ley de acción de masa, esperemos que sí, cada uno de los experimentos independientes debería tener su propia constante de equilibrio, ¿sí? Y además, ser equivalente entre ellas. O sea, sería como que si se respetan todas las masas, todas las constantes tienen que ser iguales.
Sí, existe una reacción que cumple la ley de acción de masa, que es una ley que debería pasar aquí y en todos lados del universo conocido, ¿cierto? ¿Y con Sí. qué? ¿Cómo se calcularía Kc? Porque eso es lo que les estoy pidiendo. Calcule Kc para cada una de las experiencias. Con la fórmula que había antes. Con los coeficientes, o sea, el coeficiente, el resultado de dividir las concentraciones de reactante y producto, Ya, ¿no? y vamos, Y calculemos. creo que se elevaba a los mol. O sea, si la cantidad de mol se elevaba. Ya. Ah, no. Así. Hay que hacer la constante del equilibrio. Ya. Ustedes me vieron que resolviera ejercicio con ustedes, ¿eh? Ya, ahí está. Me aburrí, pero saquemos la calculadora. Ya, ¿estamos viendo? Kc, ¿está bien definida? Sí, está. Sí, está. No, 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 Faltan los falta coeficientes elevarla a arriba. algo. Sí. falta Sí. elevar el SO2 al cuadrado. Oh, faltaba el SO2 al cuadrado. Excelente. Muy bien. ¿Y los cálculos? No sé, o sea, deberían Creo que estar están mal mal. con eso. O sea, están mal porque deberían dar todos lo mismo y no dan lo mismo. Ah, pero no. A ver, ¿quién fue? Déjame discutir Eh, contigo. ¿Quién fue? ¿Alexander? no, soy yo, Nico. Ah, Nicolás. Ya, pero no te pongas tan exigente, por Nicolás. Si son reacciones que pasaron de verdad. Ahora, tú mismo te diste cuenta. Ok, ¿cuáles son los puntos críticos de esta relación? Primero, darse cuenta que la reacción tiene que ser reversible. ¿Sí? Porque si no es reversible, no pasaría esto. ¿Sí? Al ser reversible, yo puedo calcular la constante del equilibrio, así, pero tengo que fijarme en los números estequiométricos que sean correctos y luego calcular cada una de las constantes. Ahora, tu comentario es súper duro porque yo a simple vista veo que estos son todos iguales. ¿Discutamos, Nicolás? Ya, sí, sí, es verdad que son así como muy parecidos, o sea, como que está como el error de los numeritos de que un Ahí número. sí me gustaste. Muy bien. Si nosotros tomamos el grupo, aunque son poquitos N, Nicolás, no podemos sacar ni tú ni yo las conclusiones que estamos diciendo, pero estamos jugando a eso. Si tomamos este grupito y hacemos promedio y desviación estándar, seguramente no podemos diferenciar entre uno y otro. ¿Sí? Es como error humano, por decirlo así. Digamos que son reacciones empíricas. Ya. No sé, puede que haya sido, lo que quiero decir es que no es error del cálculo, sino que puede ser un error de la medición, o puede ser que la reacción es así. Ujú. Profe, yo tengo una duda para poder aplicar la fórmula. ¿Sí? ¿Ok? ¿Tendríamos que ocupar la concentración inicial o la concentración final? Muy buena pregunta. ¿Te respondes tú mismo? ¿Cuándo ocurre el equilibrio? Al final debería ocurrir. Entonces, además, puede calcular concentración, la constante del equilibrio con los iniciales. No corresponde, es con el final, sí, pero ¿podría con los iniciales? No, porque no tengo, solamente en el experimento 5 podría. Muy bien, excelente. Y tampoco correspondería mezclar concentraciones finales con iniciales, ¿no es cierto? Tienen que ser o solamente las finales. Absolutamente no, absolutamente. Ya. O sea, o ocupo solamente las finales o ocupo solamente las iniciales. No, las iniciales no las puedo ocupar para calcular la constante del equilibrio. Ya. Okay. Las concentraciones iniciales se ocupan para calcular las velocidades iniciales, Ah, ya. que Okay. no dependen de la concentración. Acuérdense que la velocidad inicial para esto sería K por este elevado al cuadrado por este. ¿Sí? No con este, porque se supone que es cero. Que aquí es cero, aquí es cero. Ya, compañeros, ¿lograron notar la idea?
que ya todos conocen, ¿sí? Esto yo sé que todos lo conocen, pero independiente de las concentraciones iniciales, todos los sistemas de la misma reacción llegan al equilibrio con la misma constante del equilibrio. ¿Sí? Ya, pregunta, ¿me puedo detener? ¿O seguimos? ¿Seguimos? No sé. Gracias. ¿Qué significa que la constante del equilibrio sea muy grande? ¿Qué significa que este Kc, por ejemplo, sea muy grande, este número? Que se necesita como, no sé, mucha energía para tener una velocidad tan alta, no sé. Carla, Kc es la relación de la acción entre las masas. Es cómo se relacionan las masas, no tiene específicamente que ver con la energía particular. ¿Ya? Ah, ya. Y para que este número sea muy grande, ¿qué tiene que pasar en esta relación? Tendría que ser la concentración ¿cómo se llama esto? Del producto, tendría que ser muy grande en comparación con la de los Reactantes. reactivos. Ok, entonces si establecemos muy bien, si establecemos que esta es una relación entre la masa al final de la reacción, o sea, en el equilibrio, los productos deberían ser muy grandes, mucha cantidad de productos y muy pocos reactivos los que quedan en la reacción para que Kc sea muy grande. Se dice que la reacción está totalmente desplazada a la derecha y por lo tanto los productos disminuyen sin acabarse, ¿sí? Los productos aumentan y los reactivos disminuyen sin acabarse, perdón. Kc mucho, muy grande. El equilibrio se desplaza hacia la formación de producto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pasa con la velocidad de reacción si yo agrego producto? ¿Va a aumentar? No, ¿la velocidad o la Muy constante? bien, la velocidad. Si usted agrega producto, la velocidad de la progresiva va a disminuir y va a aumentar la velocidad de la retro para alcanzar nuevamente el equilibrio. El equilibrio siempre va a tratar de mantener esa relación entre la masa independiente que usted después altere. Si usted le pone más producto o más reactivo, va a cambiar la velocidad lo suficiente para volver a alcanzar el equilibrio de concentración. Profe, una duda base así. Todo lo que estamos hablando es en reacciones que son reversibles, ¿no es cierto? Absolutamente, porque ¿cuál es la constante del equilibrio de la reacción irreversible? Es cero. O indeterminado. Sí, Es cero. no es cero, Carla, no es cero, Ah, porque es queda indeterminado. dividido por cero. Porque queda dividido por Ah, cero. ya. Entonces, en realidad, no tiene constante del equilibrio. Recuerden que el equilibrio se establece en reacciones que nunca llegan a completarse. Ya, entonces, ¿qué sucede cuando Kc es mucho menor que cero? Se dice que el equilibrio está desplazado hacia la formación de productos, por lo tanto, miren cómo caen los reactivos y cómo aumentan los productos y se establece esta relación en el equilibrio y la constante es mucho menor que cero. ¿Sí? Ya. ¿Y qué pasa cuando Kc es cero? En el equilibrio. ¡No! ¿Por qué? Cuando delta G era cero estaba en el equilibrio. Pero Kc puede ser cero.
no, porque o sea, 0, 0, 0 no, porque significaría que no hay producto. Claro, que no hay producto, se acabó uno de los reactivos y la ecuación requiere tener un equilibrio de la acción de masa. Muy bien. La constante del equilibrio tiene sentido solamente para las reacciones que llegan al equilibrio porque son reversibles. Muy bien. ¿Preguntas? Ya. Profe, que el equilibrio se desplaza a los reactivos significa que va a haber, generalmente cuando estén en equilibrio, va a haber mayor cantidad de reactivos que de producto. Claro, ¿lo ve aquí? Sí, Esto significa. ahí. Ya, ok. Y cuando es 0, entonces significa que están como igualitos, ¿no? Yo diría, y lo que dijimos con tu compañero, es que no puede ser 0. Ah, puede ser 1, no 0. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa cuando es 1? Entonces la cantidad de producto y la cantidad de reactivos es la misma, Claro, o es proporcional más que la misma. Desplazamiento. yo diría que es la misma. Para que dé 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora, fijémonos en una idea específica y vamos a hacer un ejercicio en que no todos los reactivos pueden estar en solución y algunos podrían ser gaseosos y otros están en solución. O esto sirve para mezclar electrolitos infinitamente diluidos o para gases. Debería funcionar para todo. Veamos. KP. ¿Tienen el concepto? KP. Miren, Kp es la constante del equilibrio, pero cuando se hace con gases. P es presión. Digamos que tenemos esta reacción A, B, C y D y ahora son todos gaseosos. ¿Sí? ¿Cómo podemos relacionar la concentración con la presión? Que a más concentración ocupa más volumen y por lo tanto más presión. O sea, usted me dice que la relación entre la concentración y la presión es directamente proporcional. Sí, Sí, ¿y eso se le ocurrió a usted? me lo dijeron alguna vez en la vida. Sí. Y Ahí en la fórmula. es una de las leyes, es la de Boyle, ¿sí? De la ecuación general de los gases, ¿lo recuerda? Donde Verdad. sí, muy bien, gracias por citarlo. Digamos que PV igual a nRT, ¿sí o no? En la ecuación general de los gases. ¿Sí? Sí, 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 Es igual a N partido por V. Pasamos a V dividiendo, ¿no? Veamos qué significa N dividido por V. concentración. Eso es concentración. La presión es directamente proporcional a la concentración. Por lo tanto, podríamos reemplazar presión por CRT y tendríamos lo mismo, ¿o no? Profe, eso sería concentración molar. Sí, concentración molar. Ya, ok. En todo caso, si usted ocupa otras unidades, también se puede arreglar esto para que, pero C por R por T siempre va a ser una unidad de presión. ¿Sí? Recuerden que las soluciones infinitamente diluidas, como las soluciones corporales, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con biología que vamos a estudiar nosotros, los iones o electrolitos se comportan como si fueran gases en solución. ¿Sí? Vamos a definir después con esta misma ecuación presión osmótica. Pero miren, fíjense que presión es N partido por B, R por T o CRT. Y teníamos Kp definida por presiones. Hagamos este ejercicio. Kp es P por C a la C, siendo C minúscula el número estequiométrico que equilibra la ecuación, ¿cierto? P por D. Reemplacemos todas las presiones por CRT, cuidando que cada una corresponda al reactivo del producto. ¿Sí? Factoricemos por R y por T.
Y miren, Kp es igual a Kc por R por T por C más D menos A más B. Ah, pero esto no son mayúsculas, son minúsculas. Perdón. ¿Lo ven? Eso, profe, los exponentes de RT son todos minúsculos, deberían ser en Son minúsculas, no en minúsculas, mayúsculas. perdón. Son minúsculas, perdón. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, Sí. miremos este ejercicio y establezcamos un par más de relaciones. ¿Lo ven bien? Kp es igual a Kc por R por T más CD menos AB, siendo estos los números de este geométrico, perdón. ¿Sí? Entonces resolvamos para la ecuación del ejemplo 1. Kc es al cuadrado y esto. Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Lo ven? Sí, se ve. Ya. ¿Está correcto? Hagámoslo para este. P al cuadrado, y eso sería Kc partido por RT a la menos 1, ¿sí? Y este, nitrógeno y hidrógeno para formar amoníaco, sería Kp igual a Kc a la menos 2. Así que, da lo mismo, estableciendo los niveles de equilibrio, concentraciones o presiones al final del tiempo, podemos generar una relación entre las masas a las cuales le llamaremos constante del equilibrio. ¿Preguntas? ¿Algo que su mente esté pensando en estos momentos? Ah, profe, ¿podríamos concluir que cuando los productos sumados dan igual que los coeficientes estereométricos de los reactantes? La CP, no sé si se entendió cómo lo planteé. Usted dice que cuando hay el mismo número de moléculas de reactivos y productos, ¿Aló? es igual a Kp. Pero, profe, ¿lo puede repetir? Que parece que se le fue por internet y no lo escuché nada. Sí, se le pegó. Ok, perdón. Voy a repetir de nuevo. Usted quiere decir que cuando es la misma cantidad de moléculas de productos que reactivos, Kp es igual a Kc. Exacto, eso mismo. Claro, interesante. ¿Qué pasa si tenemos más moléculas de producto que de reactivo? Sería mayor que 1, ¿no? No, fíjate, Carla, que si hay mayor cantidad de... Pero tengo una pregunta, o sea, respecto a lo que dijo el Nico, es que se supone que si eso es igual, no dependería ya después de R y de T, que Kp fuera igual a Kc. No No, depende de R y de T porque justamente no tiene ninguna función. es que queda elevado a cero, pues entonces al quedar elevado a cero es 1. Entonces Kp va a quedar igual a Kc, como en el caso de ser primero. Claro. Pero ese se cumple siempre, ¿verdad? En cambio aquí, mira, 3 moléculas forman 2. Y aquí 4 moléculas forman 2. ¿Y qué sucede? Ya, Kp que ahí sí va a depender de RT. O sí, sea, va a depender pero de Kc y RT. aumenta o disminuye. Va a disminuir porque R es constante, es positiva y T supongo que siempre es positiva, ¿no? Sí, Sí, claro. sí. Entonces si es que se forman menos moléculas de las que teníamos antes, Sí. el de vapor va a ser menor, o sea, la Kp va a ser menor, ¿Y por que al qué? revés. ¿Alguna idea? Porque si estoy disminuyendo la cantidad
de moléculas, voy a tener menos presión que ejercer, ¿no? Sí, y es un efecto entrópico. Igual es extraño porque serían menos moléculas, pero las moléculas van a ser más grandes. Es que es un efecto entrópico. Recuerda las colisiones. Para que se forme esta molécula, ¿sí?, tiene que producirse un efecto, un choque efectivo entre esas tres moléculas, ¿sí? Y después se forman estas dos, que son más grandes. Pero es más probable que decaigan y es más fácil que encontrar un choque efectivo entre tres. Recuerden de lo anterior que estudiamos, delta G en efecto entrópico y entálpico. La mayor cantidad de moléculas generadas en la reacción genera un aumento en la entropía general del sistema. ¿Sí? Ok. Sigamos con nuestra reacción tipo. Hagamos unos calculitos, pero para esto tienen que sacar la calculadora, si no, no tiene sentido. Igual yo lo tengo resuelto, pero para que resolvamos ejercicios juntos. Veamos. Direccionalidad. Hidrógeno y yodo gaseoso forman yoduro y hidrógeno gaseoso para que no nos metamos en conflictos. Y vamos a hacerlo a esta temperatura y vamos a medir que en el equilibrio tienen estas concentraciones. Calculemos que hace entonces es el cuadrado de la concentración final del producto dividido por las concentraciones multiplicadas de los reactivos. ¿Está bien? Kc es 45.9. Entonces quiere decir que en todo el sistema, en el equilibrio de esta reacción, va a ser la relación entre las masas 45.9. Entonces cualquier cosa que suceda desde la reacción en equilibrio, si yo agrego este reactivo, le saco este reactivo, aumento la cantidad de producto, siempre la reacción va a tender a cambiar hasta que llegue al equilibrio donde se va a detener y las velocidades van a ser cero para la producción de cada uno de estos reactivos. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Digamos que partimos con 1 molar de hidrógeno y 1 molar de yodo para formar 2 yodo de hidrógeno a esa temperatura. ¿Qué concentraciones tendrán las especies en el equilibrio? Esa es mi pregunta. Seguramente ustedes tomaron mucho tiempo en su enseñanza media para resolver este tipo de ecuaciones. Veamos si podemos entendernos en esto. En el equilibrio, lo que yo sé es que va a disminuir una cierta cantidad de hidrógeno, ¿sí?, que va a ser proporcional a la cantidad de yodo que disminuye. O sea, si partimos con 1 molar, es 1 menos n lo que cambió, y se va a formar el doble de lo que decayó de la molécula de reactivo. ¿Cómo supe estas relaciones? A partir de los números estequiométricos de la ecuación equilibrada. Por lo tanto, Kc es igual a yoduro de hidrógeno al cuadrado por lo reactivo y es 45.9 y podemos formar este sistema de ecuaciones. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para sacar las concentraciones finales. Muy bien. Excelente. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? ¿Qué tipo de ecuación es? Ya si ya lo vieron. Una ecuación cuadrática, muy bien. Kc es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Y por lo tanto, como ecuación cuadrática se resuelve así. ¿Están de acuerdo? Tenemos... Sí. ¿Cuántos resultados va a tener la solución de una ecuación cuadrática? 2. 2, uno positivo y negativo. ¿Cuántos resultados puede tener el cálculo de el cambio en la concentración de algo? Tiene que ser solo uno, ¿no? Porque tiene que ser positivo, no puede ¿Cómo ser sé cuál negativo. es? Es que tiene que ser el positivo porque negativo no puede ser. Ya, pero en este caso los dos son positivos. Tendría que ser el que es menor, porque si es que es 1.42 nos quedaríamos con concentraciones negativas y no podemos tener concentraciones negativas. Muy bien, eso, exactamente. Este no puede ser porque menos el 1 con el que partimos daría una concentración negativa que en nuestro sistema de ecuaciones, en nuestro diagrama cartesiano y en nuestro universo no existen las concentraciones negativas, ¿de acuerdo? Ojo con eso.
entonces será N1. Si partimos entonces con S menos N o 2 a la N para el producto, tenemos esta ecuación en el equilibrio. ¿Qué cumplen entonces la relación entre ecuaciones de estas? ¿Qué cumplen estos números al equilibrio? Lo que cumplen es la constante de equilibrio. ¿Sí? O sea que esas serían las concentraciones a tiempo. No te escuché completa la frase. Esas serían las concentraciones a tiempo infinito. En el equilibrio. Desde que parte el equilibrio hasta tiempo infinito. Ya. Y si lo hacemos al revés, si en vez de yodo y hidrógeno ponemos yoduro y hidrógeno, ¿qué pasaría? No debería importar el sentido en el que se desplace el sistema, ¿cierto? Partamos con 2 molar de yoduro y hidrógeno acá. ¿Qué concentraciones tendrán en el equilibrio? Si partimos con 2 molar, tenemos 0 y 0 al inicio. Y si disminuye una cantidad n, disminuirá n medios en cada uno de los reactivos. Establezcamos la ecuación, ¿sí? A ver. Kc ¿sí? ¿Están conmigo? Bueno, Sí. tienen que revisar Yo no estoy entendiendo mucho, yo tengo dudas. Bueno, dígame. Tengo una pregunta. O sea, tal vez puede sonar muy tonto, pero en verdad no sé dónde salió. Lo Carla, por de... favor, adelante. ¿puede devolverse la diapo? Es que no está ahí. Ya, ahí. ¿Por qué le puso 2 mol? O sea, 2 molar. Porque se me ocurrió partir con 2 molar, pero ¿qué número Ah, tiene? fue porque solo porque se le ocurrió. O sea, yo puedo poner 4, 5 molar, lo que quiera. Sí, claro. Ah, ya, eso era. Es como acá puse 1, acá puse 2. Ah, ya, pero eso netamente como ya es, No, no, depende de lo que uno quiera. puse 2 para hacerlo así, para que sea distinto a la otra, porque si no podría haber ocupado un número para que sea igual, pero para llegar a la ecuación como esta. Lo que Ya. quiero decir es que da lo mismo, no importa en qué sentido se desplace la situación, el equilibrio debería establecer esa misma relación entre las masas. O sea, si yo parto con el producto y no con los reactivos, el producto debería decaer lo suficiente para llegar a la misma concentración en equilibrio, y eso es lo que quiero demostrar. Al establecer esta relación, calculamos n y tenemos 0.46 y ahora 0.456 dividido por 2 es 0.2. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver, y esas son las mismas concentraciones que obtuvimos en el otro sentido, ¿no? Sí. Sí, es la misma. Entonces, ¿cuál es la idea general de estos cálculos en el equilibrio? Que no importa el sentido, va a dar siempre lo mismo. Perfecto, no importa el sentido siempre, en el equilibrio, los reactivos y los productos van a tender a formar esa relación entre las masas. Y hay que tener una idea de la ecuación equilibrada y la molecularidad, si hay 2 o 3 moléculas que se convierten en 2 o 1, para poder predecir. Imagínense si todos estos cálculos, o estas ideas de los cálculos, en términos de la cantidad de moléculas que se producen, y el punto de llegar al equilibrio, o la cantidad de energía que se necesita, como partimos definiendo con la energía libre y lo entálpico y lo entrópico. ¿Qué pasa si nosotros pudiésemos tomar todas esas ecuaciones y establecer un sistema de criterio? ¿Sí? Para poder predecir hacia dónde va el futuro, el fate de la reacción. ¿Me explico? Sí. Ya. A ver, quiero detenerme aquí en una idea. ¿Alguien tiene idea de qué es un algoritmo? Aló. Creo que es algo que se le puede aplicar a todos.
Sí, pero alguien que me ayude con esta idea, algoritmo. Gracias, Carla, por ser persistente. Pero, ¿qué significa un algoritmo? Ahí dice Diego Jofre, escribió en el chat que son una serie de pasos. ¿Qué? Ah, que no estoy viendo el chat. Ya. Pueden estar definidos por una Eso lo ecuación estoy- matemática. ¿Qué es eso? Son una serie de pasos que hacen un cálculo a partir de una serie de ecuaciones o de procesos definidos para obtener un resultado. ¿Sí? ¿Y esos son cualitativos o cuantitativos? Supongo que se pueden mezclar, puede ser cualitativo y cuantitativo. Se pueden mezclar cualitativo y cuantitativo muy bien. ¿Sí? ¿Conoce o ya le han hablado a ustedes de algoritmos diagnósticos? No, creo que no. No. Ya, imagínense ustedes que hay una serie de pasos que te permiten generar un cálculo para establecer una variable, como lo que acabamos de ver de la constante del equilibrio. ¿Se acuerdan? ¿Lo entienden? La constante del equilibrio puede ser una variable, ¿sí? Si tú quieres determinar si la reacción está desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Pero para poder predecir si la reacción química va hacia la derecha o a la izquierda, está en el equilibrio, es endotérmica, exotérmica, o se va a producir un cambio si yo agrego producto o disminuyo el producto de todo lo que hemos estado conversando, como que debería existir una sola ecuación que permitiera describir todo esto. Pero no todas las cosas son cuantitativas, sino que hay unas que son cualitativas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo un médico, un biólogo o un químico puede determinar hacia dónde va una reacción química y con eso establecer una serie de criterios? Tiene que ver más con heurística que solo con algoritmia. Y aquí hay un tipo que es grande, importante en la ciencia, que es Le Chatelier, el principio de Le Chatelier. ¿Sí? Esto se ha usado por mucho tiempo por los padres, sacerdotes y políticos para explicar que no hay que hacer cosas nuevas, pero no es así. Dice, todo sistema en equilibrio sometido a una acción exterior se modifica en el sentido de oponerse a esta. ¿Qué podemos hacer con esa assumption, con ese axioma químico? O sea que, por ejemplo, si yo aumento la cantidad de reactivo, el equilibrio va a intentar aumentar la cantidad de producto. ¿Está de acuerdo? Ya, veámoslo aquí. Delta de reactivos mayor que cero. ¿Qué significa? Aumenté la cantidad de reactivos con respecto a los productos. ¿Qué va a pasar con la reacción? Se va a tender en los productos. ¿Y si yo disminuyo la cantidad de reactivos? Va a tender a irse a los Disminuye. reactivos. Muy bien. ¿Se aumenta la cantidad de productos? Aumenta la cantidad de reactivos. Y disminuye la cantidad de productos. Ya, aquí estas son las bases. Veamos. Si yo aumento la temperatura en una reacción exotérmica. ¿Ya? Aquí está más difícil. Debería, no sé si tiene sentido, pero podría liberar más calor tal vez. Miremos. ¿Qué es una reacción exotérmica? Una reacción que libera calor. Sí. La progresiva y la retro. Consume energía, consume calor. Entonces, si la reacción está en el equilibrio, porque es una reacción de equilibrio, tiene una exotérmica y la retrospectiva será Endotérmica. si yo Endotérmica. aumento la temperatura y hay una reacción que para un lado es exotérmica y la otra es endotérmica, ¿qué va a pasar? Va a tender a hacer la Va a reacción absorber más. Porque va a favorecer con el aumento de la temperatura la reacción endotérmica que no favorece a la exotérmica. ¿Sí? Claro. ¿Me entendemos aquí? Aumento de la temperatura. ¿Qué pasa si la reacción es endotérmica? La favorece. Claro. Y aquí, lo que ustedes ya se dieron cuenta de KP y KC, muchas gracias por la discusión, Carlos y Nicolás. Así funciona súper lo sincrónico. Se aumenta la cantidad, se aumenta la presión,
va hacia donde hay menos número de moles, y si disminuye la presión, va hacia donde hay más número de moles de gases. ¿Sí? Este principio del Le Chatelier, que fue hecho hace mucho tiempo por una persona extremadamente cuantitativa y dura en términos de número de química, lo que establece es un criterio general para poder predecir cómo van las reacciones de acuerdo a su molecularidad, su capacidad de relación de energía con el medio y la cantidad de productos reactivos. Todos ocupamos al Le Chatelier para poder predecir ciertas funciones en la energía, o sea, en la direccionalidad de la reacción. Muy bien. ¿Están todos bien? Sí. Sí, sí se entendió. Sí, se entiende. Ya. Me recomendaron ustedes mismos que hacer recreo cada hora, cada 45 minutos. Llevo como una hora hablando. Voy a volver a las 15:15 con la segunda parte. ¿Está bien? Sí, Sí, gracias, profe, súper. por... Bueno, ah, gracias. No, encantado. 15 minutos. Gracias. Gracias. Hola, hola. He vuelto. ¿Están ustedes? Sí. sí, profe. Sí. Muy bien, gracias. ¿Estoy compartiendo la pantalla o están viendo mi lindo rostro nomás? Está compartiendo pantalla. Ya. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a dejar introducido el capítulo de equilibrio químico para que ustedes puedan leerlo. Y quisiera en esta segunda parte de la clase compartir con ustedes un poco de la biología y la idea del equilibrio, a tratar de explicar qué es la vida y cómo vamos a continuar en los siguientes capítulos. ¿Ok? Espero que esto sea una conversación y que podamos discutir varias cosas de esto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Qué tal el gráfico? O el mono, no sé. El de... Es que no principio se ve como lo que tenía antes, como el principio Se ve el Le Chatelier aún. de Chatelier, sí. Ah, ya, perdón. Profe, deje de compartir pantalla y vuelva a compartir. Ya, no se puede. Ok. Estoy intentándolo. Ya, ahí dejé de compartir pantalla y voy a compartir de nuevo. Gracias, Nicolás. ¿Ahí sí? ¿Y ahora? Estamos viendo Libero Lab. Ahí sí. Ya. Ahora, ¿ven estas imágenes de las manos? Sí, sí. Sí, Ah, ok, muy bien. Este es nuestro dilema. Nosotros estamos estudiando la condición de equilibrio, ustedes ya se pudieron dar cuenta, tiene que ver con establecer las condiciones al inicio y al final de un sistema que está totalmente controlado. Es un sistema cerrado, básicamente, en el cual se establecen estas condiciones del equilibrio. Cerrado en su relación respecto a la cantidad de reactivo y de producto mientras ocurre la reacción, cerrado en su relación con la cantidad de energía que expone hacia el medio o consume del medio para poder hacer esos cálculos y que sean correctos, con cierto detalle en cuanto a la precisión. Pero nuestro dilema para estudiar ciencia hacia lo que está vivo tiene que ver con establecer qué es lo vivo, la relación energética y cómo se obtiene la primera célula.
se dice que la célula está viva porque es una estructura disipativa, coherente y autoorganizada que se aleja del equilibrio. ¿A qué se refiere con estructura disipativa? ¿O coherente? ¿O Puede ser que libera calor, ¿no? disipativa, que ocupa la energía y es capaz de disipar la energía como viene en paquetes para poder ocuparla o liberarla como calor en lo que no pueda ser utilizado como trabajo. Coherente. ¿A qué se refiere con la idea de coherente? De que no hay ninguna reacción que ocurra porque sí, que todas tienen un porqué, por decirlo así. O que todas las reacciones están relacionadas con una idea, que es de mantener esta estructura disipativa, llamémoslo viva, ¿sí? Y que es autoorganizada. Que no necesita de ningún agente externo que la ensamble o que la organice, sino que se organiza sola. Digamos que todas las órdenes, todos los procesos, todos los algoritmos de construcción y de devenir celular están en el mismo, contenidos en la misma estructura. ¿Sí? Y esto es bien importante. ¿Por qué alejada del equilibrio? Porque esta célula que está viva es una estructura disipativa porque maneja la energía coherentemente para autoorganizarse y alejarse del equilibrio. ¿A qué se refiere esta idea? ¿Cómo, perdón, lo podría repetir? ¿A qué se refiere esta idea? Que para que la célula esté viva, tienen que darse todas estas condiciones para alejarse del equilibrio. Es que tal vez el medio incide mucho en lo que es la célula, entonces tal vez por eso se aleja del equilibrio. Porque para que la célula esté viva, tiene que darse la condición de que sea distinta al medio externo. ¿Sí? Sabemos que existe la membrana, existen más concentraciones adentro y afuera de muchos reactivos, electrolitos, por ejemplo el sodio o el potasio, ¿sí? Pero para que se mantenga la diferencia del medio interno a medio externo, ¿sí? Tiene que estar consumiendo energía para hacer una unidad autoorganizada y coherente que sea distinto al medio externo, porque en el momento que la célula muera, deja de producir la energía para establecer esa diferencia y se relaciona hacia el equilibrio termodinámico con el medio. En el equilibrio termodinámico con el medio, una célula muerta se vuelve parte del medio o es lo mismo que el medio. Mi padre decía, polvo eres y en polvo te convertirás. Polvo cósmico somos y en polvo cósmico nos convertiremos una vez que se establece la condición de muerte. Entonces vamos a tratar de relacionar estas ideas con el equilibrio termodinámico con la mantención de la vida. Ayúdenme a algunas ideas generales. Homeostasis celular. Lo vamos a establecer como el conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la composición y las propiedades del medio interno. ¿Sí? Las ideas fuerzas son cuando la célula está viva, en qué estado está la materia celular, cómo se distribuyen las moléculas y energía, la energía libre, la entalpía, la entropía y el flujo de calor, la velocidad de reacción, el potencial químico y la radiación con la vida celular. Todo lo que nosotros hemos estudiado por separado, en esto, no solamente en estos meses de universidad, sino que en estos 12 años de estudios constantes, tenemos que relacionarlo con la célula viva. Y en este punto queremos establecer algunas condiciones. Es el contexto. Nuestro contexto es la teoría celular. La unidad de la materia viva es una célula, ¿cierto? Propuesto por la unión de las ideas de la botánica y la zoología de Schneider y Swan en 1850 aproximadamente. Establece que la unidad de la materia viva es la célula. Es decir, al menos para ser un organismo vivo hay que tener una célula. ¿Sí? Una célula, como bien definida, es suficiente para constituir un organismo completo y toda la información de cómo se regula y cómo se reproduce un organismo completo está contenida en la misma célula. Y aquí vienen los problemas. Virchow, omnicélula es célula, todas las células provienen de una preexistente, excepto la primera. ¿Cómo se produce la primera célula? Y si digo generación espontánea me mata. No, creo que no tenemos ninguna explicación
mejor hasta el momento. Para la primera célula, algo que no era célula, por lo tanto, según esta teoría, no estaba vivo, ¿sí? Se convierte en algo que está vivo. Y además, tenemos claro que la célula es un sistema abierto, comparte energía y materia con el medio. Por lo tanto, no se puede aplicar el concepto del equilibrio porque es un sistema abierto. Entonces, ¿cómo son las relaciones energéticas que mantienen lo vivo o la función celular? Es un punto que estudia la homeostasis y también la fisiología y luego deriva en la fisiopatología, y este es el inicio de la regulación orquestada de los mecanismos de sobrevivencia de la célula. Así que esta estructura disipativa, coherente y autoorganizada que se aleja el equilibrio en cada una de sus reacciones para mantener energía constante en las funciones celulares vitales, se puede utilizar para poder estudiar fisiología celular sin necesidad de poder establecer específicamente qué es lo vivo, desconociendo las relaciones energéticas y tampoco sabiendo cuándo fue la primera célula, que quedará para la discusión científica de todo este capítulo. ¿Ya? ¿Preguntas, necesidades hasta aquí? Ahora, ustedes comprenderán, compañeros, si que pretendemos estudiar fisiología celular. ¿Qué es la fisiología? Estudia el funcionamiento. Funcionamiento. Ya, pero no se puede disociar la estructura de la función, ¿o sí? No, no se puede. O ¿Cómo sea, No. Como no. no podemos disociar el tiempo del espacio, la estructura y la función se autodefinen a sí mismas, y vamos a poder ver en términos evolutivos una evolución convergente de de ciertas moléculas y después vida unicelular y después animales, en una evolución convergente donde todos esos materiales de construcción se han ido refinando en el tiempo para poder producir cada vez organismos más eficientes según los medios donde vivan. La fisiología celular requiere la aplicación de múltiples disciplinas. Por eso, por ejemplo, en los módulos hemos paseado por la física, la química, y ahora vamos a entrar a las ciencias integradas, como es la bioquímica y después la biofísica, para poder tener una idea de esto. La biología, la matemática, la química, la ciencia de la computación, física e ingeniería se utilizan mentalmente para producir modelos de comportamiento. Pero ¿cómo podemos entender cómo funcionará este modelo de comportamiento en distintos escenarios? Nos permite generar simulaciones para establecer hipótesis. Al establecer hipótesis generamos investigación, desarrollamos modelos experimentales para volver a hacer la evaluación de los modelos, que es importante, y no quedarse solamente con el modelo primario y ahí planificar cómo continuar el conocimiento. Tenemos que tener la capacidad de producir investigación científica, de pensar ideas más profundas, de pensar en las ideas que no están desarrolladas para realmente poder evaluar los modelos, porque si no nos quedamos con el primer modelo y pensamos que esto es una verdad. El ejemplo con COVID-19 es bastante claro. La producción de los modelos pueden establecerse como castillos de naipes que se caen si no hay generación de hipótesis y datos experimentales. Y habla muy bien de tratar de cambiar el modelo a través de la evaluación, pero esta evaluación no puede ser algo que uno haga escondido del pueblo, del público o de la comunidad científica. Hay que evaluar los modelos y mostrarlos para que los científicos puedan aportar en esta idea y volver a planificar nuevos modelos. Así es como funciona la fisiología, para poder estudiar fisiopatología. Porque, ¿qué estudia la fisiopatología? Como los problemas en la Enfermedades en función. función del funcionamiento, ¿no? O sea, si establecemos un modelo de funcionamiento normal, le vamos a llamar fisiología a eso, a un organismo completo, un órgano o una célula, ¿sí? Funciona normalmente a partir de la fisiología, pero si no funciona normalmente, Patología. Esa sería fisiopatología. ese es otro modelo, es el modelo patológico, ¿sí?
¿Y qué será el modelo terapéutico? El modelo de tratamiento. El modelo en el cual el modelo patológico vuelve a ser un modelo fisiológico, ¿o no? Esas son las ciencias que esperamos que nuestros estudiantes de medicina estudien. Modelo fisiológico, modelo patológico y modelo terapéutico en el ciclo profesional. Nos estamos preparando para eso. Vamos a llamar termodinámica celular a este conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la constancia y la composición y las propiedades del medio interno, que podrían entenderlo ustedes como un equilibrio, pero la verdad es que como es un sistema abierto y no cerrado, no vamos a establecer equilibrio, sino que estado estacionario, y depende de muchos factores más que solamente la reacción que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Revisemos algunas cosas anteriores que discutimos de forma general. Ahora tratemos de aplicarlo. Recordemos entonces que un sistema es un conjunto de procesos interrelacionados con el entorno en un objetivo común. El objetivo común podría ser mantener la célula viva al mantener la homeostasis. Y bajo ninguna circunstancia ustedes pueden pensar de que la homeostasis se mantiene sin intercambiar energía o materia con el medio. ¿O no? Podemos mantener la relación entre los sistemas celulares si no tenemos relación energética o no consumimos materia o liberamos materia como desecho. No se podría mantener, porque se necesita eso para vivir. Ok. Un sistema cerrado alcanza el equilibrio cuando los parámetros relevantes que lo definen dejan de variar con el tiempo. En nuestro ejemplo de definición de equilibrio de la clase anterior, ¿cuál era el parámetro relevante que no cambiaba en el tiempo? La velocidad. La concentración. La relación entre las concentraciones a través de la ley de acción de masa. Es más, Carla, la velocidad puede cambiar si usted intervino el sistema. Va a cambiar la velocidad lo suficiente para volver al equilibrio, que es la relación entre la constante... Pero cuando está en equilibrio se supone que no se podría cambiar la velocidad, ¿verdad? O sea, mientras está en equilibrio. Mientras esté en el equilibrio, usted puede cambiar la velocidad si agrega reactivo, aumenta la temperatura, aumenta la presión. ¿Sí o no? Ah, ya. Claro, pero yo lo desequilibraría y luego, o sea, si yo aumento, no sé, ya tengo esto y no sé, está en equilibrio y luego le agrego otra variable más o le aumento una variable, Lo al final saca ya del después. equilibrio y Claro, vuelve, ¿cierto? claro, Por lo sí. tanto, el equilibrio está definido para el sistema cerrado sin intervención. Ahora, si tenemos un sistema en que podamos intervenir, también el sistema, según Le Chatelier, se va a oponer a cualquier cambio para mantener el equilibrio. Pero la variable en ese sistema químico eran las concentraciones de los iones o de la solución que estábamos viendo. Pero el equilibrio químico es de escaso interés para los biólogos, porque primero no es la biología y la vida celular no es solamente una reacción, sino que una serie de reacciones que son coherentes entre sí para mantener la diferencia entre el medio interno y el medio externo. Lo que podríamos hablar sería de un equilibrio local, por ejemplo, que el volumen de la célula no cambia, o que el potencial de la célula no cambia, y ese equilibrio local no es equilibrio químico propiamente tal, sino que se llama estado estacionario. ¿Sí? El estado estacionario de un sistema, la materia y la energía del sistema fluyen a velocidad constante, y la energía puede generar un estado de temperatura diferente del sistema, y al generar un estado de temperatura del sistema se pierde transitoriamente ese equilibrio termodinámico. Sin embargo, el sistema se va a oponer a ese cambio para volver nuevamente los parámetros a el estado estacionario. Pensemos en una célula entonces, una célula viva, ¿sí? Que está funcionando correctamente. ¿Qué sucede si ustedes le ponen una solución con más sal?
Vamos, vamos. Una célula que está sometida a una solución con más sal. Se va a achicar, va a disminuir el volumen. ¿Y se va a quedar así? Hasta Oh, que pueda hasta estar la que sí, concentración dentro y fuera, hasta llegar a un un equilibrio. equilibrio. A un estado estacionario. Lo que va a hacer la célula que se achicó por el aumento de la concentración de sal es empezar a captar sal para aumentar la entrada de agua y aumentar su volumen a pesar de tener mayor concentración de sal afuera. Y va a tratar de regular su volumen a partir de eso. ¿Sí? Eso la célula lo hace con el volumen celular, con el potencial de membrana, con el potencial eléctrico a través de la modulación de proteínas, lípidos, de forma orquestada para mantener el estado estacionario. Y la mantención entonces del estado estacionario, o sea, la capacidad de reaccionar frente a cualquier cambio sea patológico o del devenir de la célula, tiene que ver con que la célula pueda producir energía y conducirla para poder reaccionar frente a ese cambio. Si cesa la generación de energía, la célula no puede reaccionar frente al cambio, tiende al equilibrio y lamentablemente muere en el devenir celular. ¿Sí? Estas ideas son ideas fuerza de esta historia que nos tomaremos de aquí a octubre probablemente para poder discutir todos estos puntos por separado. Ya. ¿Preguntas? ¿Nada? Ya, juguemos algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad básica de lo vivo? La Célula. célula. ¿Y cuál es la unidad máxima de lo vivo? ¿Un individuo La, o una comunidad así? la era la biosfera, ¿no? Ah, muy bien. O sea, todo lo que dijeron anteriormente, una comunidad, la población, la biosfera. Una biosfera es lo vivo más grande que conocemos y la célula es lo más pequeño. Sin embargo, para estar vivo tienen que poder tener estas relaciones homeostáticas que va a mantener el estado estacionario, o sea, el equilibrio local de algunos de sus componentes. Pero la célula o la biosfera puede echar a andar una serie de mecanismos regulatorios para luchar contra un cambio en esos aspectos. Aquí tenemos una idea de distintos niveles estructurales y específicamente en lo que son las células podemos darnos cuenta aquí en esta tabla de que existen relaciones que son asimétricas entre las concentraciones intracelulares y extracelulares, por ejemplo, de los iones y de los potenciales de membrana. ¿Sí? O sea, ustedes al mirar estas concentraciones dirían que las células están en un estado de equilibrio. Es que no sería necesariamente cómo eliminarlas, sino que tienen que ver como la misma cantidad o las mismas proporciones adentro que afuera. Si fuera en equilibrio, debería estar adentro y afuera a las mismas concentraciones y eso para que la célula esté viva no ocurre. Es más, la célula se sabe que está viva porque justamente existe un gradiente, una diferencia. ¿Sí? Entonces, establecer el estado vital de una célula es crítico, pero no se puede solamente con un parámetro. ¿Sí? Juguemos alguna idea específica. Hagamos el ejemplo de Cerati, que ya murió ya, pero todo ese tiempo que estuvo en el hospital y todos estuvimos esperando, ¿estaba vivo o estaba muerto? Vivo. ¿Cómo sabe usted, Catalina, eso? Em, o sea, dentro de su cuerpo yo creo que seguían ocurriendo las reacciones. O sea, hay algunas Entonces, reacciones que tienen que ocurrir para que alguien pueda decir que está vivo. ¿Sí? ¿Cómo se sabe si acaso una persona está muerta? cuando ya no hay actividad cerebral,
Bueno, pero Cerati no tenía actividad cerebral. Pero lo El corazón deja de mantenían. latir. A Cerati le funcionaba el corazón, pero con fármacos. Es Y que sería tampoco, cuando una célula deja de hacer metabolismos cuando algo está muerto. ya, lo que quiero decir con el ejemplo es que se requiere más de un parámetro para determinar si acaso algo está vivo o está muerto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso ocurre en un organismo completo, en una biosfera o en una célula única. Así que voy a tratar de reducir toda esta idea a algo lo más básico. Ni siquiera va a ser una célula, va a ser un sistema de múltiples compartimentos. Pensemos que esta es una célula. ¿Sí? ¿Ven la membrana plasmática? Y pensemos que adentro hay otro compartimento que es capaz de producir energía. Llamémosle la mitocondria. ¿Les parece? Esto es mitocondria, la relación entre el citoplasma y la mitocondria, y la relación entre el citosol y el medio externo, a través de la membrana plasmática. ¿Sí? Sabemos que para que esta célula esté viva y pueda mantener sus diferencias, la membrana plasmática tiene que ser selectiva, ¿sí o no? No puede dejar pasar todo. ¿Por qué? Porque podría caer en el equilibrio. Claro, excelente. Y también que esta reacción tiene que ser selectiva también, porque si la mitocondria es igual al citosol, no va a producir energía, ¿ok? Entonces vamos a saber que la célula puede producir energía porque funciona su mitocondria y además porque su membrana funciona correctamente. Esto sería una buena idea de dos parámetros para decir que una célula esté viva. Vamos a estudiar en el capítulo de biofísica la relación entre el potencial de membrana y las permeabilidades de los iones, pero yo les quiero mostrar aquí que, fíjense aquí en esta ecuación, dice BC, esto es volumen celular. Ok, la célula tiene que estar cerrada, no tienen que pasar los iones desordenadamente, sino que bajo el control de los canales iónicos en esta actividad regulada, pero si dejáramos entrar todos los iones, ¿qué pasaría con el volumen celular? Se vería constantemente como ¿Aumenta? afectado cada Podría rato. aumentar y la célula hincharse hasta reventar. Fíjense, esta ecuación es de Fraser y Juan, del laboratorio de Cambridge, una ecuación muy importante porque dice que el volumen celular no se la tienen que aprender de memoria ni nada, solo escúchenme. El volumen celular a tiempo infinito, o sea, a cualquier tiempo, es función de la concentración de aniones internos, la osmolaridad de la solución, la concentración de cloruro y el potencial de membrana. Estos son parámetros para poder establecer la vida celular. Si existe una relación controlada en esos otros parámetros, el volumen celular va a estar controlado y la célula va a estar viva. Así que poder estudiar la relación de estado estacionario de la célula viva es crítico para establecer cuáles son las condiciones de borde y saber cuándo una célula está funcionando mal o va a morir. Y eso se aplica entonces para órganos, sistemas completos, seres humanos y biosfera. Ya. Establezcamos una idea entonces. Si existe esta relación, le vamos a llamar homeostasis, el conjunto de fenómenos que regulan la cantidad de aniones, la cantidad de cloruro, la cantidad de agua y el potencial. ¿Sí? Las variables van a ser más simples cuando las estudiemos, va a ser pH, calcio, estrés oxidativo. Pero si existe esta relación y se mantiene estacionaria, las células van a estar vivas. Es más, podemos intervenir esta ecuación y le aumentamos la osmolaridad, le cambiamos potencial de membrana y las células de estar en un estado vivo pasan a un estado alterado, vulnerable, pero va a ser reversible. Si se puede curar. Sin embargo, podría esa falla regulatoria llevar a la muerte celular. Viva, vulnerable y muerta en un modelo de 3 estados. Y ya no es solo viva y muerta en un modelo de 2. Las células estarían muertas entonces si no son capaces de establecer esta relación entre las variables que la definen. ¿Sí? Y entonces el concepto de estado estacionario, que no se, o sea, el concepto del equilibrio no se aplica al nivel celular, pero lo más parecido a ello es el concepto de estado estacionario por mantener las variables vitales celulares de forma controlada. Así que en términos generales, esta es la idea. Un estímulo, algo que venga del medio externo. ¿Se ve bien, perdón? ¿Se ve bien?
Sí. Un estímulo tóxico va a atacar a una célula y dependiendo de la dosis y el tiempo, la célula puede responder con una adaptación metabólica estructural, cambia sus reacciones químicas internas para soportar el estímulo tóxico, o se produce una falla regulatoria. En esa falla regulatoria, la célula no es capaz de mantener las funciones de la homeostasis, como el potencial de membrana, el volumen celular, la función de la mitocondria, la cantidad oxidativa. Mientras los mantiene controlados por una ecuación más compleja que no conocemos, que posiblemente no lleguemos a conocer aún, ¿sí? Si esto se mantiene, la homeostasis, las células van a estar vivas, pero si la falla regulatoria progresa a no poder tener esta actividad homeostática controlada, la falla regulatoria se convierte en muerte celular. Así que teóricamente se establece un punto en que esta falla regulatoria todavía es reversible y podemos salvar a nuestra célula o tejido a pesar de haber tenido un infarto, por ejemplo. ¿Sí? Pero cuando esta reacción deja de ser reversible y es irreversible al pasar el punto de no retorno, no podemos salir de la muerte celular y este organismo ha dejado de existir. Nuestro laboratorio y el desarrollo con farmacología y con la terapéutica que les vamos a enseñar en toda la carrera de medicina tiene que ver con diseñar e implementar métodos de intervención molecular para modificar las vías de muerte celular y rescatar así células, órganos y organismos completos. Ojalá pudiésemos pensar en esto hasta la biosfera, nos encantaría. ¿Sí? ¿Preguntas aquí? Ya. ¿Aló? ¿Nadie más quiere decir nada? Profe, una pregunta. Sí, Cuando por vamos favor. aumentando los niveles de organización, o sea, por ejemplo, pasamos de una célula a un órgano o de un órgano a un organismo, cada vez mantener parámetros estables se hace más difícil, ¿no es cierto? Es que es súper profunda tu pregunta. La célula tiene un nivel distinto de complejidad que un órgano y que tiene un nivel distinto de complejidad que un ser humano y que una población de seres humanos y que una biosfera, ¿cierto? Claro. Pero el nivel de complejidad no tiene diferencia estadística entre cada uno de los niveles, son niveles n complejos en cada uno de los niveles. O sea, como que son independientes, por decirlo así. Claro, claro, no son los mismos parámetros lo que define si la célula está viva o si el órgano está vivo. O sea, en ese sentido podría, por ejemplo, no sé, tener un órgano que me está fallando, pero ninguna de las células del órgano que esté fallando, sino que el órgano en su conjunto que está fallando. Podría ocurrir eso y sería seguramente la falla, entonces no es una falla intrínseca del órgano, sino que de su nivel de regulación externo. Yeah. Está recibiendo una hormona mal o no está siendo inervado correctamente, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Gracias. No, encantado. Déjame terminar esta idea, porque esto es lo que vamos a ver en todo el capítulo. Ya. Esta es como introducción para establecer la relación entre estado de equilibrio y homeostasis, que no es lo mismo, pero tienen puntos que son comunes para poder entenderlo. Porque nosotros, gracias por tu pregunta, Nicolás, no solamente queremos establecer cuál es el sistema vivo correctamente, solamente mirando al sistema celular como si fuera único, sino que su relación con los demás células y demás tejidos. Tenemos que estudiar cómo poder estimular a las células para que se produzcan estas relaciones, para poder cambiar el estado patológico a un estado terapéutico. Vamos a estudiar dosis y el modelo ligando-receptor para estudiar farmacología. Vamos a estudiar el modelo de efecto, donde el receptor y el ligando forma el complejo receptor-ligando y luego produce un efecto, que es lo más crítico para estudiar medicina.
Nosotros, en estructura y función celular, en la primera parte, tenemos capacidad, y es lo que estudiamos, de hacer relaciones teóricas de las moléculas respecto a sus receptores y establecer cómo estos van a ser regulados directamente. Pero es muy distinto pensar en que se una un fármaco a un receptor a tener un efecto biológico, que cambie la homeostasis o poder rescatar a las células de la muerte. Así que estudiaremos farmacología integrada, estructura y función celular en el año 1, 2 y 3 de su carrera, partiendo por estas ideas que se van a discutir desde ahora en adelante en un modelo integrado. Yo agradezco a ustedes su tiempo y quería enfocarme en que la competencia real en términos profesionales para poder estudiar esto es tener la idea del uso de índices terapéuticos para establecer las dosis de tratamiento de sus pacientes, y lo vamos a empezar a ver desde lo más básico hasta lo más complejo, en distintos niveles de complejidad, que no necesariamente son distintas dificultades, como bien lo establecimos en esa idea. Muchas gracias por su atención, compañeros. Nos vamos a ver el jueves próximamente. Y recuerden, si alguno quiere juntarse conmigo para tener una tutoría, solo tiene que pedirlo y establecer cuál es el ámbito de la conversación y podemos tener feedback sincrónico. Una pregunta. Sí, ¿Qué días van a ser las clases asincrónicas y sincrónicas? yo espero tener eso claro con el calendario. El calendario se va a aplicar tal cual. Ustedes la próxima clase la tienen el día jueves. Y va a depender de nuestro nivel de avance si va a estar asincrónica o sincrónica. Ahora, lo que yo espero tener de aquí a final de año es que tengamos clases sincrónicas y asincrónicas de todos los temas generales, como lo conversamos, Carla. Pero de nuevo el calendario no lo estoy controlando yo. Sí, no se preocupe. Perdón. Ya, déjenme terminar la clase. Nos vemos, quédense un segundo. Dejé de compartir la pantalla, sí, y ahora voy a dejar de grabar.